Buenos días. Leyendo la palabra uno se encuentra que hay un montón de cualidades y virtudes que puede uno aplicar, ¿no? Y estaba pensando en una que se llama amistad, la amistad. Una definición de diccionario, como para hacerlo más completo. Dice, afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Uno no puede ser amigo de alguien que apenas medio conoce, porque no pueden ir dos juntos si no son personas que están de acuerdo y tienen como el mismo fin. Si uno se pone a pensar de niño, ¿con quién se juntaba? Con los que se parecían, o los pilos, o los que molestaban, o los que les gustaba. Sí, hay gente que empezó y terminó. Sí, hay que nacer de nuevo. Bueno, y la amistad es algo que Dios ha querido siempre con el ser humano. Él quiso una familia, por eso Adán y Eva, pero no somos recíprocos. O si nos ponemos a mirar cuántos amigos tenemos, cuántos amigos conservamos, amigos, o es más, ¿nos considerarían los demás que somos amigos, que somos buenos amigos, o no? Uno creería que sí, pero no, Habría que preguntarle a los otros, ¿cierto? Y Dios, sin embargo, ah, eh, mire, es muy claro, es desinteresado, desinteresado. Es aceptar al otro como es. Obviamente, con Jesús uno lo acepta, pero sabe que todos tenemos un proceso y un cambio. Si no vamos a ser los mismos de niños, porque debe haber un cambio, un crecimiento espiritual, si no estaríamos perdiendo el tiempo. Y, y es compartido, es un fin lindo. Miren que Dios dijo de Abraham que era su amigo. Y qué bonito que Dios pueda decir eso de nosotros, que tenemos el mismo fin, que nos contamos las cosas, que somos leales. Es que la amistad tiene que ver con lealtad. Yo no puedo ser amigo de alguien y hablar a su espalda, o desearle el mal, o que sus fines, sus logros me entristezcan. Eso es de un corazón perverso, es de un corazón que no ha nacido de nuevo. Y Dios miraba el corazón de Abraham y decía que era su amigo, porque lo que hizo por fe se le contó por justicia. Ya no lo llamaban más siervos sino amigos, también lo dice en Juan 15. Ya no los llamo a ustedes más siervos sino amigos porque todo lo que el Padre me contó se los he revelado. Y es como los secretos más grandes que tengo, se los cuento. Es como yo veo a Sandra. Ella averigua un montón de cosas, averigua y prueba y hace, ¿cómo se llama eso? Sí, pruebas pilotos, como el laboratorio, experimentos y prueba de error y toda la cosa y saca. Si alguien le pregunta, lo comparte sin problema. O sea, hay personas que no, esto es mío, me lo guardo y lo descubrí para mí y nadie lo puede tener. hacer a las mamás antes para con las recetas de la cocina y con no sé nada. Y es un corazón que tiene cositas aquí no gratas, porque qué bueno ser transparente, qué bueno es ser un libro abierto, qué bueno es poder, ay, si alguien necesita algo, mire, soy así de esta manera aquí y con los más ricos, con los más pobres, en los lugares más altos, en los más bajos, soy el mismo, así como era Jesús. Él siendo quien es y se despojó de todo y vino aquí a servir, dijo, quienes a veces nos creemos nosotros por conocimiento, por economía o por apellido, o por físico, por cuánta tontería creernos más. O sea, Dios me estaba mostrando que la amistad, si yo quiero ser amigo de Dios, debo dedicarle tiempo. Y yo creo que si somos honestos, no le dedicamos el tiempo que es. Miren, cuando uno tenía amigos de pequeño que salía a jugar, eran amigos que uno estaba todo el tiempo jugando con ellos. Y se buscaba y salía
y compartía. A veces con Dios no es así. Y no estoy hablando de algo obligatorio, que no puede ser. Uno no es amigo obligado de nadie, posible, pero sí que vaya fluyendo. Y eso fluye a la medida que nos vayamos despojando nosotros y conociéndolo a Él. O sea, es la amistad. ¿Y a qué yo voy con todo esto? Hay pruebas de amistad que, que, que lo más difícil se demuestran si son amigos o no. Nosotros hemos conocido muchas personas, muchas, pero que podamos decir amigos, amigos, no muchos. Y yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Un amigo que uno pueda contar, que uno pueda llamar, que pueda ser el mismo. A veces cuando uno está aquí hablando, nosotros que hemos tenido la posibilidad de hablar desde hace varios años, como desde el, como desde el milenio pasado, desde el siglo pasado, a donde pertenecíamos, allá hablábamos también, y, y, y uno ve que los amigos no son muchos, no son muchos. Es más, hay personas que nos han dicho que nos llevan las maletas a donde vayamos, ¿no? Y son los primeros que se van bravos, y sacan la maleta, y uno a veces de verdad no entiende si uno es transparente, y uno siempre, con Sandra hemos recibido, hemos amado, hemos ayudado, escuchado, hemos dedicado de lo más valioso, que es el tiempo. Claro, obvio, pero a lo que yo iba es que cuando uno está aquí, generalmente el que está hablando se muestra ante el mundo como si todo estuviera perfecto, como si todo estuviera, pero no es cierto. Todos vamos en un proceso, todos vamos en un crecimiento, todos nos equivocamos, pero lo importante, tenemos necesidad, sufrimientos, pruebas, luchas, todos. Y a veces los que se paran aquí a hablar son los que más pruebas tienen. cuando, Los que cuando, más sufren. cuando uno a veces habla algo que Dios le cambia, miércoles, uno lo está diciendo, pero es para acá. Escuché una canción que me pegó y se los voy a poner un día de estos. Y no, porque usted mismo la busca, pero les voy a decir cuál. Bueno, no, para ser coherente con lo que estoy diciendo, cuando se vaya Rocío, la vamos a poner. No, al final lo ponemos. Pero es otra que yo estaba pensando, pero que me pegó. Porque, porque ante Dios, ¿quién puede ocultar cómo realmente es, cómo siente, cómo sufre, cómo percibe las cosas, cómo cree algunas y cómo otras no? Cómo a veces uno ora por algo y suceden para allá, pero para uno no. Miércoles, pero es de mantenerme fiel, es de ser amigo de Dios. Y bueno, está hablando, para no llevarle tanto tiempo, un amigo que hizo un pacto con otro amigo. Y fueron, a pesar de que el papá de uno no quería al otro, fueron muy amigos. David y Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl y Saúl estaba persiguiendo a David. David había sido ungido como rey, fue el que estaba ejerciendo el reinado era Saúl. Se prometieron ayudarse, se prometieron ser amigos y lo fueron. Y hubo un momento de necesidad muy fuerte, creo yo, porque según las normas, el que iba a ser rey debía ser el hijo del rey. Entonces, Jonatán era el que iba al trono. Pero a pesar de eso, primó más la amistad y la sinceridad que los deseos personales, porque él siempre apoyó a David. Y eso es fuerte. O sea, es como yo hacerme aquí para que usted siga. Y no muchas veces hacemos eso. En el mundo es a los que pueda quitar, quito. Yo recuerdo que tenía un trabajo y era un consejo ejecutivo y éramos dos. Y yo hacía todo porque de ese tema sabía bastante y me gustaba hacerlo. Pero la otra persona era una mujer
y a ella le gustaba mostrarse. Y ante la junta directiva ella decía, todo lo que yo sabía y decía, ella iba y lo decía. Y yo, o sea, a mí nunca me ha interesado, y pues quedaba definitivamente ante el mundo como que, pues, ¿este qué está haciendo? Al final, eh, salimos los dos de ese lugar, pero aquí adentro se quedó lo grato de que hice lo que debía hacer. Y el reconocimiento finalmente no viene de los hombres. Generalmente tiene más validez ante Dios el que está en su cuarto intercediendo de corazón, despojándose de sí, eh, quitando sus sueños personales por ponerlos de Dios, que son más grandes, pero a veces uno no lo entiende. Uno cree que uno sabe, así como cuando yo tenía 3 años que me iban a decir que me subiera al carro y yo decía, mí mismo, o cuando me iba a bajar, mí mismo, o sea, así somos. Yo mismo puedo, yo soy el que hago todo. Y entonces, volviendo al tema de David y Jonatán, se prometieron amistad y hubo una guerra, y en la guerra murieron Saúl y murió su hijo Jonatán. Entonces ya pasó a ser David el rey. Y Saúl hizo unas cosas fuertes, no tan gratas al final de su reinado, que tuvo enemigos con los Gabaonitas, hizo cosas duras y ellos querían vengarse. Mataron varios de su familia. En una de esas huidas, eh, sucedió algo con un hijo. Y les voy a decir qué pasó. David, después de un tiempo de haber reinado, le preguntó a Siba, que era su siervo, ¿hay alguien por aquí en este reino? ¿Alguien que sea descendiente de Saúl, que yo pueda bendecir ya como rey posicionado? Y Siba dijo, sí, hay uno. Se llama, bueno, es un hijo de Saúl, pero cuando lo persiguieron los Gabaonitas, la sierva lo llevaba 5 años y salió corriendo y se cayó y nunca pudo volver a caminar. Sus piernitas desde ahí quedaron mal. Y lo llevaron a un sitio llamado Lodobar. 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 Sí, Lodobar. Lodobar. Llamado Lodebar, y era un sitio lo más inhóspito, sencillo, nada se daba, gente rechazaba, y ahí fui creado. Entonces el rey preguntó, ¿y cómo se llama? Se llama Mefiboset. ¿Y, ¿Y dónde está? Entonces le contaron dónde está. Dijo, no, tráiganmelo acá. Y dijo David que iba a restituir por amor a su amigo, Jonatán, iba a restituir con el que estaba vivo. Y de un día que estaba mendigando en un sitio terrible, en un momento, en un de repente de Dios, ya estaba en la mesa del rey, comiendo con el rey, vestido con ropas de rey. Y además, David dijo, y no solo eso, sino que todas las tierras que le debían pertenecer, se las voy a dar a Mefiboset. Y si va, se las va a administrar. Entonces, es un cambio. Yo sé que a veces hemos tenido circunstancias difíciles, pero yo sé que si perseveramos hay un cambio, hay un cambio. Ay, Dios lo hace. Y lo digo también por eso. Eso que hace uno por amor es lo que realmente cuenta. Alguien me había preguntado de las obras, y las obras son de amor, son las que Dios lo guía a uno a hacer. No, no mi buena intención, sino las que Él, de acuerdo a su palabra, los lleva a uno a hacer. ¿Y a qué voy con todo esto? La amistad y lo que hace uno por amor. Hace, bueno, toda mi vida siempre tuve perritos. Siempre, siempre. Montones, a veces tenía ya tres, siempre. Me acuerdo que el primer perrito era un pastor ovejero y la casa sembraban atrás, había un solar. Y yo tenía 3 años, yo recuerdo, y me le subía, era beige, me le subía como un caballo y el perrito andaba. Siempre, siempre, siempre perritos. Entonces, es algo que es muy bonito. Y ustedes se acuerdan de Horacito, Martina, y se fueron.
Después ¿no? En adopción a Simón, 13 añitos y duró un tiempito y también se fue. Y duramos como estos 6 meses sin perritos. Y, y, y Sandra es testigo, yo iba por la calle y iba consintiendo perros, porque sí, es algo, y le preguntamos a Giovanni, porque un familiar de él adoptó un perrito lindo, el sinvergüenza, yo lo vi en foto, me pareció lindísimo, un blanco, mucho lindo. Entonces le preguntamos dónde, y por ahí algunas personas también. Eh, Chu también nos habían dicho, habíamos encargado, si alguien conocía, incluso hasta Rodney nos mandó una foto de un perrito. Y entonces le preguntamos a Giovanni, ¿dónde está? ¿Dónde es el coso de perritos? De Zipaquirá para Pacho. Entonces, vimos con Sandra qué hacemos. Sí. Entonces, pedimos cita. Alguien puede hacerlo. Pedimos cita y nos la dieron, fuimos a ver los perritos. Un sitio, ¿saben qué? Muy lindo, muy lindo. Es en montaña y tienen muchos corrales, pero son corrales de, no sé, unos 100 metros cuadrados cada corral, grandísimos y enmallados con pasto cortado. Entonces, están muy bien. Entonces nos recibió el veterinario y el hombre nos mostró cada corral. Íbamos mirando, pasamos por un corral que queda allá abajo y yo vi un perrito allá como lindo y dije, ve este perrito. Ese corazón o sea, Lo vimos de lejos porque eran los perros jóvenes, fuertes y pelietas. Entonces, y que no se pudieron acercar porque entre ellos se agredían. Entonces lo vimos de allá y yo, un perrito lindo. Entonces nos mostró todos, unos viejitos, unos operados, otros jovencitos, eh, de todo tipo. Y fuimos por todos los corrales, unos lindísimos allá atrás, nos contaban la historia, se murieron los dueños en una bodega. Sacaron uno primero, estuvieron como un mes, un vecino los alimentaba, lo pudieron sacar, sacaron uno, después sacaron el otro. Ahí la modalidad, y los llevaron para allá. Es la modalidad de ser padrinos. Entonces, la gente paga y los tienen allá. Entonces vimos todos los perritos. Y hay un sitio para gaticos, inclusive. Sí, para los que les gustan los gatos. Y muy lindos. Y al final el hombre nos dice, ¿y les gustó alguno? Y era lindo porque uno iba a las rejitas y enseñan todos los perritos a la media. como así, Sí, así, así, así. Y entonces le dijimos, vimos un perrito al comienzo, a lo lejos. a lo lejos, como de barbuchas. Y ese dijo, es que si lo sacamos, los demás Después le pega. después le pegan. Ese correo no se puede ir, o sea, solamente se miraba de lejos y era por allá abajo, ese correo no se Y entonces le dijimos, sáquelo, la queremos ver. Entonces fue y lo sacó. Y una vez el perrito se sentó con las paticas así, muy especial. Lo paseamos un momento y me sorprendió Sandra, porque dijo, este es. Queríamos. Porque yo quería, lo queríamos como pareció a un Fox Terrier, esos colores, es lo que yo quería. No importaba cómo fuera, y que fuera perrita. Entonces, ¿qué es? Y la Perrita. carita de Fox. La carita de Fox, enrazado con un Border Collie. Entonces dije, ve qué, pero pues él dijo, criollo, y nos dijo, aquí se llevan los perritos, y la gente nos dice, ay, qué perritos tan educados. Y nos decían ahí, pero aquí trae uno los perros y hacen lo que quieren, todo el día, todos los días. Nosotros ponemos comida y ah, pero los perritos, qué cosa tan agradecida. Entonces Sandra dijo, listo, este es, venimos mañana. Yo apenas la miraba, y otra vez hasta vi a Pacho, y entonces le dijimos, listo. Pero perdón, te digo algo ahí, pero el hombre nos decía, pero es que ya es adulto, ya es Así. grande.
Sí, él tenía como que no quería mucho. Como que no quería mucho. Si Entonces, no me lo devuelven al otro día. y entonces, ¿pero cuántos años tiene? Entonces nos contó la historia, una historia triste de la perrita. Y Bueno, yo les digo la historia. tiene 4 años. Yo les digo la historia. Ah, Eh, esa perrita parece que era de alguna casa, porque tiene costumbres muy bonitas, pero estuvo perdida 2 años en Zipaquirá, en la calle. 2 años. los 2 años en la perrita. Ahí en el... 2 años en Zipaquirá, en la calle. Y después la llevaron al refugio, y en el refugio estuvo 2 años. Y Se perdió mi bebé. se perdió muy bebé. Y fuimos con Sandra y la recogimos y qué felicidad esa perrita, qué alegría. Ah, y para nosotros también. Por lo que yo voy es, nos decía, porque nos entrevistaron y todo, parecíamos que estábamos adoptando niños. Y nos decían, la gente no se imagina lo lindo que es adoptar un perro adulto, lo agradecidos que son, porque al que más se le perdona, más ama, y al que más sufre, más ama, más agradece. Nosotros a veces lo tenemos todo y no somos agradecidos. Lo que hoy es, si queremos más milagros, más cosas sobrenaturales de Dios, escribamos qué Dios ha hecho por nosotros, qué cosas grandes ha hecho por nosotros, y eso hace que nuestro corazón no se queje, sino que sea un corazón agradecido. Al otro día la recogimos, la paseamos, ya está con nosotros todo el tiempo, y se llama Nikita. Nikita era una serie de alguien que tuvo cosas fuertes, que era más o menos la historia de la perrita. Pero nosotros le cambiamos, le pusimos Ramona, no mentira, le pusimos Nikki. Y yo le digo Nikki Barbie, porque le dicen barbuchas, entonces le digo Nikki Barbie, pero esa es la perrita, esa es la historia. Ah, cuando la recogimos, dijo el veterinario, le dijo, Nikki, por fin le llegó su día. Y eso le toca a uno. Y es como Dios diciéndonos, hoy nos llegó nuestro día. Así, estamos a veces como en las rejitas, así esperando que nos adopten, que nos vean, y Dios pasa y nos está diciendo a cada uno de nosotros, hoy es su día, venga, hoy es su día, déjese amar, déjese moldear, no se resista más. Y creo que es lo que quería compartirles hoy. Y mientras les presento a Nikki, que la va a traer, pones por favor la canción, la parte. Yo les quiero decir, yo les quiero decir que, yo les quiero decir que la historia de Mefiboset es la historia nuestra de todos y es la historia de esta perrita porque por su nombre la mandaron, nos manda a llamar. Y este veterinario nos decía, es muy difícil que adopten un perro grande de tamaño y de edad. Y yo creo que es la historia nuestra, ¿no? De todos. O sea, nos manda a llamar por nuestro nombre y el veterinario nos decía, yo pensé que se iba a quedar aquí ya el resto de la vida con nosotros porque pues nadie mira a esos perritos. Además que además no lo dejan a uno acercar, entonces... Hemos venido hablando de oración durante todo el final del año pasado y durante cada día hemos recibido revelación distinta, nueva, ¿verdad? De cómo nos paramos ante Dios, quiénes somos en Jesús, eh, qué hizo Jesús por nosotros, que somos perdonados, o sea, muchas cosas hemos ido entendiendo. Y vamos a mirar cómo es que tomamos de la mesa del rey. Aquí lo hacemos todos los días, cada vez que nos reunimos, pero tal vez no lo sabemos hacer. Y vamos a aprender a participar, a sentarnos de esa mesa y a recibir del Señor cada una de las cosas que necesitamos. Partiendo de lo que hablamos la última, pues la reunión virtual, que es que el Señor ya nos contestó a todos, ¿verdad? Él
él ya había visto sus lágrimas, él ya había visto su sufrimiento, su dolor, su tristeza, su tormento, los momentos de alegría también, pero los momentos bajos, ¿verdad? Los tiempos bajos de nuestra vida, donde vamos por los valles y a veces por los desiertos. Él ya los había visto y él ya había, a mí me impresiona el haber entendido que ella nos había contestado. Él ya había contestado antes de que nosotros oráramos, como dice una cita bíblica, que antes de que siquiera hubiésemos abierto nuestra boca, Él ya nos había contestado. Y nos contestó en Jesús. ¿Y por qué? Como una de las canciones con las que estuvimos adorando, porque en Jesús tenemos todas las cosas. O sea, Él ya nos dio todo con Jesús, todo. Pero los lentos hemos sido nosotros. Primero, porque decidimos por Jesús, tal vez en la adultez de nuestra vida o en algún momento, ¿verdad? Aunque hubiésemos ido a la iglesia de niños, de jovencitos, de yo qué sé, pero no teníamos como, tal vez nadie nos había enseñado, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros conocemos a ese Señor, cuando realmente nacemos de nuevo y nos damos cuenta de que Él ya hizo todo, contestó cada una de nuestras oraciones, pero alguien puede decir, pero es que yo llevo años en esta situación y no cambia. Y estoy cíclico, o sea, como que a veces tengo picos y vuelvo y caigo. Y vuelve y pasa otra vez, y otra vez los picos y otra vez, como tiempos de descanso, pero otra vez. Y entonces alguno podría decir eso, ¿cierto? O hay situaciones que definitivamente todavía no hay respuesta. Y entonces resulta que el problema no es de Dios, el problema es algo pasó en mi vida, hay un obstáculo, hay un impedimento, ¿verdad? Que como pusimos en otra oración, la guerra es del Señor. Señor, extiende tu mano poderosa para que esos impedimentos, esos que se han levantado, Señor, en contra de Dios. ¿Por qué en contra de Dios? Pero es que la que estoy sufriendo soy yo, no Dios. Es que ese impedimento, esos enemigos que se han levantado allí están en contra de Dios porque están en contra de que se haga la voluntad de Dios en mi vida y en la de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Algo que tenemos que tener claro. La voluntad de Dios es que seamos sanados, que estemos sanos todos. Es la voluntad de Dios. Si no hubiese sido la voluntad de Dios, no hubiese enviado a su Hijo a que estuviera en la cruz. La voluntad de Dios es que tengamos provisión. Y provisión en la medida que vamos creciendo hasta riquezas. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos restaurados en cada área de nuestra vida. Que no haya falta de nada, ni de nada, de nada. Y al decir nada no me refiero a las cosas materiales solamente. Eso es lo más bajo. Eso es lo más, es la añadidura. Que no nos haga falta nada aquí en el corazón, en relación con Él, autoridad de Él, poder, sabiduría, entendimiento para que podamos cumplir ese propósito. Que, o sea, todos vinimos aquí a cumplir un propósito. Jesús vino a cumplir un propósito. Y su único propósito, Él no se casó, Él no hizo la vida como una persona como nosotros la haríamos, ¿verdad? Aunque vivió como por 30 años en su casa, trabajó, era carpintero y en ese tiempo la carpintería era como ser ingeniero, como ser arquitecto en este tiempo, ¿no? Como un ingeniero civil, como un arquitecto, era algo demasiado bueno e importante. ¿Mm? No era como de pronto hoy vemos a los carpinteros que tal vez viven allá entierrados, allá llenos de tierra y de polvo y pobres, allá entre la serrín. ¿Mm? Como que eso. No era así. Entonces era visto de una manera diferente, era una profesión de alto nivel. Y entonces él era eso. Pero durante su vida de niño, de adolescente, de adulto, pasó muchas cosas, ¿verdad? Sin pecado y vivió y sintió como nosotros. O sea, cuando, cuando nosotros sentimos lo que pueda que sintamos, Él nos entiende, Él nos comprende, Él sabe, porque Él pasó por ahí. ¿Mm? Entonces, él vino a cumplir ese propósito y lo cumplió.
Y creo que cuando el amor del Padre por él se explotó, fue cuando él cumplió su propósito en la cruz, porque para eso vino. Fue el único propósito que él tenía. Y creo que es cuando cada uno de nosotros camina en el propósito de Dios, es cuando vemos a plenitud o estamos a plenitud o se nos revela a plenitud más bien ese amor de Dios también para nuestra vida, porque estamos caminando en ese propósito y creo que es la meta aquí en la tierra de cada uno de nosotros, caminar en el propósito, no mío, sino el de Dios, que los caminos de Dios son más altos que los míos. Los míos pueda que, wow, yo tenga unas metas, ¿cierto? Y tal vez Dios use eso, pero con Él. Entonces, vamos hoy a aprender a comer de la mesa del Señor, a recibir de Él. Y vamos a leer Mateo 26, 27 y 28. No, entonces capítulo no, Mateo 26, versos 27 y 28, perdón. Sí, tienes razón. Mateo 26, capítulos 27 y 28. Esa es la historia de Nicky. No, el aquel, ¿no? El rey nos mandó llamar del corral donde nadie iba, donde nadie le mostraban, pero... Mateo 26, versículo 27 y 28. Dorita, por favor, estaba con nuevo look, Dorita. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Ok, ¿de qué nos habla? De la Santa Cena, ¿no? Nos está hablando de la comunión, de la Santa Cena y de la importancia que tiene, que tal vez no le hemos dado nosotros importancia a la comunión o a la Santa Cena. Simplemente lo hacemos como un rito más, lo hacemos como una parte más de la reunión, ¿verdad? Pero no entendemos lo que estamos haciendo y como no lo entendemos nos lo estamos perdiendo. Entonces, la forma de recibir de Dios en su mesa es participando de la Santa Cena. Y vamos a mirar Marcos 14, 23 y 24. Marcos 14, versículo 23 y 24. Después tomó la copa y luego de dar gracias, se la dio a todos y bebieron de ella. Les dijo entonces: esta es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. Ok, muy bien. Y ahora vamos a revisar Primera de Corintios 11, del 24 al 32. Vamos a ir desmenuzando. Entonces ya vemos que la Santa Cena consta de cuántas partes, o sea, ¿qué contiene la Santa Cena? ¿Qué comemos allí? ¿Cómo? El cuerpo y la sangre de Cristo, que están, ¿cómo? Digámoslo así, pero son un pan y una copa de vino, ¿cierto? Pan y vino. 11 del 24 al 32. ¿Quién nos ayuda? Vamos leyéndolo poco a poco. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere ¿Cómo, este cómo, pan, cómo, cómo? Ahí falta un pedazo. ese es el título, tomando la Ah, cena bueno, ok. indignamente. Ok. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. A ver, paremos ahí un segundo. ¿Qué significa ahí indignamente? O sea, algo pecar. ¿Qué más nos dice? Sin creer. Muy bien, sin fe. ¿Mm? Es de una manera indigna. No se refiere a la condición, sino es un adverbio. De una forma indigna. ¿Y cómo es una forma indigna? ¿Y sin fe? ¿Y fe en qué? No, ¿qué tenemos que creer en ese momento? Que la sangre los está limpiando, los está sanando, todo lo que Jesús dijo. Sí, pero falta algo importante. ¿Qué debemos creer? Muy bien. Eso es. Estamos libres de pecado. Muy bien. Y ahí no está. Ahorita también, sí. Sí, uno para ir. ¿Y quién más dijo por fe? María Consuelo. Pero ¿cómo debemos tomarla? Saber que para nosotros ya pasó un juicio. Ya fuimos juzgados en Jesús. Y nosotros salimos no culpables. ¿Por qué? Porque el culpable resultó Jesús. ¿Pero por qué? ¿Porque él pecó? No, porque tomó nuestro lugar por amor. Entonces, cuando yo tomo la copa, ¿verdad? Así esta mañana me hubiese enfurecido y hubiese dicho algo que no tuve que decir. Tomo la copa, pero la tomo sabiendo que no soy culpable ya de absolutamente nada. Eso es hacerlo de una forma digna. Pero si yo la tomo y digo, ay, Dios mío, no. Y ayer hablé mal de fulanito, y hoy critiqué al otro y insulté a este otro también y pensé mal de aquel y, y no dije lo que tenía que decir y no. Entonces, si uno la toma de esa manera, ya se está uno mismo condenando, ¿verdad? O sea, ya de alguna manera está anulando lo que el Señor ya hizo. Entonces, tomarla dictamente, porque es que jamás podríamos, si fuera al contrario, así como hemos creído, si fuera al contrario, o sea, que tenemos que estar confesando pecados, ¿cuándo los confesaríamos todos? O sea, ¿cuándo podríamos decir, ¿Mm? Porque habrán cosas que ni siquiera todavía somos conscientes, que ni siquiera se nos han revelado. No es porque no queramos, sino porque, ¿verdad? Pero cuando yo creo que yo ya fui perdonada de todo, eso no significa que entonces voy a seguir haciéndolo, así, ¿no? Así como ya lo hemos ido aprendiendo. Significa que ya fui perdonada, que fui justificada, que ya soy no guilty, no culpable, no culpable. ¿Mm? Así como algunos se declaran en la corte, no guilty, no culpable. Entonces, nosotros nos declaramos sabiendo que realmente ya es así. Entonces, de esa manera debemos empezar a tomar, sabiendo que ya no hay ninguna culpa ni ninguna condenación para nosotros. Seguimos. Entonces ya sabemos cómo es tomarla dignamente, ¿cierto? Con la conciencia, es un adverbio, es la forma como lo hacemos. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Pero, ¿qué significa? Muy bien, sabiendo que ya no soy. ¿Ya le dieron su librito? No me han dado nada. Sabiendo que no somos culpables, ¿cierto? Esa forma, o sea, libre. Seguimos leyendo, por favor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. A ver, perdón un segundo. Paremos ahí. Pruébese a sí mismo. Esa palabra, pruébese a sí mismo. A ver, yo sí la tenía por acá abajo. Pruébese. Es la palabra en griego dokimazo, que significa
o sea, probarme es mirarme con una actitud o me apruebo o me desapruebo. ¿Mm? O examínese a sí mismo. Hay otras versiones que dice pruébese, examínese, mírese a sí mismo, pero esa mirada debe ser como de aprobación. O sea, me miro aprobado, ¿por qué? Porque estoy mirando a Jesús. Entonces, me miro aprobado. Me examino, pero ya me miro, o sea, con la actitud de que ya estoy aprobado, o sea, puedo sentarme a la mesa del rey. Fui llamada a la mesa del rey. ¿Mm? Y fui llamada no porque estoy todo andrajoso, lleno de pecados y de manchas y sucio, así no se sienta uno a la mesa del rey. A la mesa del rey se sienta con vestidos reales, con ropa limpia. Eso significa sin pecado. ¿Mm? Entonces, cuando yo me examino, estoy bien. Me puedo sentar a la mesa del rey. O sea, lo hago con una actitud de no condenado, ¿verdad? Y cuando me miro, si estoy, o sea, vestida correctamente para sentarme a la mesa del rey, entonces resulta que me miro y digo, ah, sí, ya la sangre de Jesús me limpió, me lavó mis vestiduras, ya no tengo mancha, ya no tengo arruga, ya estoy vestida con ropas reales, como de hijo de rey. ¿Mm? ¿Estamos? Vuelve a leer, por favor, esa partecita. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo Ok, y coma así del pan y beba de la copa. ok, entonces de esa manera, cuando ya nos examinamos y nos miramos que estamos bien, ¿verdad? Entonces nos sentamos y comemos del pan y bebemos de la copa. Seguimos. Espérate. Una pregunta. Porque- Ya, perdón, María O Concha. sea, yo me acuerdo que mi mamá cuando era casada, ella decía que no iba a comer su chile, que eso no estaba bien. Y nosotros, o sea, si uno se siente que está pecado, tampoco puede decir, o sea, Muy buena pregunta. ¿Qué significa sentirse que está en pecado? Pero ha creído en lo Muy que- bien. Significa tener culpa. Significa que no ha creído en lo que Jesús hizo. Ajá. O sea, ¿él lo limpió de todos sus pecados o no? Claro. ¿Sí lo limpió? Sí. Ok. Ah, no, pero es que yo todavía estoy en esta condición. ¿Fue limpiado o no? ¿O fue perdonado o no fue perdonado? Fue perdonado. Ahora, que usted esté en una condición, ¿verdad? Es algo distinto. ¿Mm? No debería estar en esa condición. El hecho de que esté ahí puede abrirle puertas al enemigo para que venga a poner obstáculos e impedimentos. Pero usted ante Dios, ¿cómo está? Limpio. ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Claro. Pero tengo que- Ah, debo creerlo. O sea, si me siento culpable, ¿qué significa? Condenación. Tengo condenación. Ahora, si estoy en una condición pecaminosa, ¿qué debo hacer? Y de verdad, confesar. Arrepentirse y decirle, Señor, ayúdeme a organizar esto. Pero mientras esto se organiza, ¿cómo estoy yo? No, culpable. ¿O no? A ver, es que si Señor Jesús me perdonó todos mis pecados, ¿cuáles son? Todos. Es que no fue, es que, muy bien, eso fue perfecto. Es que yo puedo sentarme a la mesa del rey. Yo puedo sentarme a la mesa. Yo puedo sentarme a la mesa del rey. No por lo que yo hago, sino por lo que ella hizo. ¿Mm? Por eso me siento en la mesa del rey. Sí, una persona que está en unión libre, a eso vas. Ok. No, yo no conozco a mucha gente, uno conoce, no sabe quién es. Y no, bueno, nosotros, que el protocolo que nos lleva siempre el primer día antes de empezar a la misa. Y uno sabe quién es, y uno ve como marico, mira, pero digo, eso no está mal, que uno sabe quién es un mal. Pero saben una cosa, pero saben una cosa. A ver, pueden pasar dos cosas. Uno, que se hace religiosamente, ¿verdad? O sea, simplemente lo hago como un rito, porque así nos han enseñado. Es parte de un rito, ¿cierto? Pero cuando yo lo hago conscientemente, es distinto. Ahora, si lo hago con culpa, ahí hay un problema que vamos a mirar qué es lo que pasa. Ah, y se debería reconocer. Le dice examínese. O sea, No examine a. no.
Examínese, o sea, ¿cómo estoy vestida? ¿Estoy vestida bien para sentarme a la mesa del rey o no? Eso significa, mírese, ¿no? Está sentada o sea, está vestida correctamente para ir a sentarse en la mesa del rey, porque uno no se va a ir a sentar a la mesa del rey sucio, manchado, lindo, feo. No se va a sentar así. Y si alguno debe aprender es que así yo, porque como todos somos pecadores. No, ya no somos pecadores. Exacto. Que se equivoca de camino. Entonces, si uno va a recibir la Santa Cena, uno sabe que no, o sea, usted no puede andar en el mundo como los demás, ¿sí o no? No, se supone que no. Pero entonces, si uno ha hecho algo que no es correcto, que no está escrito que hace, por eso uno sí puede recibir la Santa Cena, pero ir en el camino mejorando esas cosas, es eso. Y se mejoran como. Sin sentirse pecado, Exactamente. pero usted puede. Muy bien. La culpa no me deja salir. A ver, eso se llama gracia. Y vamos mejorando por fe. A ver, nosotros, ante Dios, yo quiero que tengan dos conceptos muy claros en su mente para que sea revelado en su corazón. Ante Dios, somos justificados. ¿Qué significa? Fuimos totalmente perdonados de todos nuestros pecados. Y así nos ve Dios. Así que yo todavía tengo cositas por solucionar en mi vida. Sí. ¿Quién no? ¿Verdad? Todavía vamos de camino. Y somos partícipes de su santidad. O sea, no significa que somos santos totalmente ya, sino que en la medida que vamos creyendo y vamos saliendo de todas esas cositas que tenemos por solucionar pecaminosas, vamos aumentando en santidad. Vamos creciendo en santidad. O sea, somos partícipes de la santidad de Dios. O sea, ya tenemos, como que nos abrieron la puerta, puede entrar aquí. Y en la medida que yo voy diciendo, bueno, Señor, yo creo que yo ya soy limpia de decir mentiras, entonces ya no digo mentiras. Yo creo que yo ya soy limpia de pensar mal de fulanito de su talito, yo ya soy limpia de eso, entonces, y ya definitivamente soy ¿cierto? Y ya soy limpia de emborracharme, ya no me emborracho, Señor, entonces avanza un poquito y yo ya no me emborracho. A la medida que voy avanzando en esto, ¿verdad? Y que voy solucionando, porque yo entiendo que hay personas que tienen situaciones que se metieron allí y ahora no saben cómo salir. Hay una cosa adicional. Si yo digo, por ejemplo, yo ya no me emborracho, me estoy viendo yo. Y no es tan sencillo, o es mucho más fácil decir, Jesús no se emborracha. Y eso es bien. Eso me quita carga, me quito yo y lo pongo él. Es que no es algo que yo quiera hacer, sino es algo que él ya hizo por mí. O sea que, como dijo Marlene Chu, no es por lo que yo me puedo sentar a la mesa, no por mis obras, Así como Dios, sino me puedo sentar por la obra de él y porque yo lo creo. Es que la clave está en creer. Hago la Santa Cena creyendo, o sea, yo ya fui perdonada de todo, o sea, yo sí me puedo sentar. ¿Que tengo cosas por solucionar? Claro. Que todavía tengo cosas por resolver en mi vida que todavía sé que no están bien, pero que estoy buscando la ayuda de Dios para salir de ahí y poderla resolver. Y saber que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra. Exactamente. Y en la medida que voy resolviendo eso por fe, no es por mis fuerzas, sino por fe, voy avanzando. Pero no significa que entonces, bueno, entonces quedémonos aquí haciendo maldades todo el tiempo. No es eso. Es sabiendo que hay algo que no está bien y que hay que resolverlo, ¿verdad? Pero mientras lo resuelvo, sí me puedo sentar a la mesa del rey. La primera vez hizo gracias a él, que no tenía. Y le dijimos, no, le enseñamos. O sea, parece que llevará años con nosotros, no puede. O sea, es. Una vez hizo mal, la regañamos y ya. Así fuéramos nosotros. Sí. Entonces, seguimos leyendo, por favor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muertos duermen. Ok, oigan esto. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, o sea, primero ya sabemos que la Santa Cena consta de dos partes, según las citas que acabamos de leer. Una es el pan, que es el cuerpo de Cristo, y se toma específicamente para sanidad. Para sanidad.
específicamente. O sea, sabiendo que el cuerpo del Señor fue roto por mí. Sabiendo que el cuerpo del Señor, más o menos sus órganos fueron pasados por fuego, así se sintió él, tenía que ser el mío, el que tenía que pasar, el que tenía que sufrir todo lo que sufrió Jesús. Pero él lo pasó por mí, para que yo, cambio, estuviese totalmente sana. Y entonces cuando yo como el pan, me siento a la mesa y recibo del Señor, entonces como sanidad de mi hígado, de mis riñones, de mis ojos, de mis oídos, de mi tensión alta, de mi tensión baja, de lo que sea, específicamente para sanidad. Pero cuando lo hago con condenación, o no lo hago así como venía, como estamos diciéndolo, dignamente, sin examinarme, sino que me siento culpable y no lo hago o lo hago con culpa, pues entonces viene el juicio, porque entonces el juicio que fue sobre Jesús, yo lo estoy rechazando. Ah, no, yo todavía soy culpable. Ah, no, yo todavía tengo que pagar por esto. ¿Mm? Entonces viene enfermedad. A tal punto dice que muchos mueren. Vuélvela a leer, por favor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese duermen es. Me gustaría que ese verso es el 30, ¿verdad? ¿Alguno tiene una biblicita? Esa versión es Reina Valera, ¿cierto? Reina Valera. La naranja, Dora. O tú, o Pati. Por eso han entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Ok. Entonces, cuando nosotros, oigan esto, la Santa Cena tiene un poder impresionante, que nosotros hemos dejado de lado porque no lo entendemos. Lo hacemos como un rito más si lo hacemos como iglesia. Y deberíamos hacerlo no solo cuando nos reunimos acá, en la casa, diario. Hemos visto cómo hacemos Santa Cena creyendo y lo hacemos en nombre de otra persona y hemos visto sanidades en nombre de otra persona. ¿Por qué? Porque es poderoso, porque es que es el Señor mismo, es su cuerpo. Y lo hacemos con revelación y con fe. Sin revelación no puede haber fe, porque la revelación es como cuando yo entiendo en mi mente, es en mi mente, ya. Pero cuando eso que está entendido aquí en la mente lo entiende mi espíritu, ay, al fin entendí cuántas veces he escuchado y he leído eso, y al fin entendí, dice uno a veces, ¿no? Pero ahí es cuando podemos creer, porque es que la fe no es de la mente, sino la fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios, y la palabra de Dios cuando llega al Espíritu tiene que llegar revelada, o si no, no puede llegar. Es con revelación, porque la revelación es lo del Espíritu. La revelación llega al corazón, el intelecto llega al inicio. Exactamente. Entonces, cuando lo hacemos, por eso hoy quiero hacer este paréntesis de la oración para que empecemos a entender la Santa Cena, lo valiosa que es y que a veces nos lo estamos perdiendo, porque no lo hemos entendido. Por favor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, en resumen, cuando nosotros nos examinamos y nos vemos así, me puedo sentar a la mesa del rey, ¿verdad? ¿Estoy limpia por mí, por mis obras? Por él me limpió. O sea, él me limpió. Es por las obras de Jesús. Por eso cuando nosotros decimos, no se mire usted, mire al Señor. No quite sus ojos del Señor, es porque no es por mis obras, es por lo que Él hizo. Él me hizo digna. Él me hizo digna. Él me limpió, Él me hizo digna de sentarme a la mesa, aunque yo vaya de camino resolviendo asuntos. Aunque todavía tenga enredos por ahí, pero voy de camino. La idea es que si tengo de verdad fe, los voy resolviendo. Si no, estoy en un chiste, me estoy burlando de Dios.
Y eso no funciona así. ¿Mm? Entonces, es de esa manera. Para eso sirve el pan. De esa manera se toma el pan. El cuerpo de Jesús roto por mí, por amor a mí. Y cuando yo lo recibo, ¿cómo? Recibo de él. Cuando yo tengo el pan en mi mano, es pan. Y si se me cae y viene Nicky y se lo come, es pan. No pasa nada. En el momento que yo lo como con fe, se convierte en el cuerpo de Cristo, se convierte en el hígado nuevo que yo necesito, se convierte en el riñón que yo necesito, se convierte en... Sí, sí, las letras. No, pero adentro mío, ¿m? Porque me estoy comiendo el cuerpo del Señor. No, ni hablemos de eso. No. Se convierte en eso para mí en ese momento, pero por fe. Por fe. ¿Mm? Cuando yo lo como con culpa, o sea, cuando yo me siento aquí y digo, ay, madre, pero es que yo todavía, o sea, cuando yo todavía estoy confesando pecados, estoy todavía indignamente. Porque si sigo confesando pecados, me siento pecador, no es. O sea, yo ya fui perdonada total y completamente de todos mis pecados, o no fue así, o fue que el Señor dijo, le perdoné unos, pero otros no. Le perdoné hasta cuando usted me recibió, de ahí en adelante usted mira a ver qué hace. ¿Sí o no? Lo que pasa es que lo que dice Sandra es como en la iglesia siempre. Pero es que hay religiosidad. Exacto, por eso. Es cerrando el tiempo. Estamos rompiendo la religiosidad. Estamos bajo la gracia. Y Pablo nos hablaba de gracia. Pero es que El evangelio es el evangelio de la gracia. Claro. Cada 8 días contiene su pecado. Cada 8 días. A ver, y yo les quiero decir una cosa. Todo esto, oigan, todo esto es para probar. Es para probar, para experimentar. ¿No? Y la Santa Cena tiene muchas cosas más que ahorita vamos a empezar a ver rápidamente. Bueno, entonces, cuando, o sea, se convierte en el cuerpo del Señor cuando ya no la comemos con fe. ¿Por qué? Porque santifica la vasija, o sea, santifica esto que está aquí. El odre, exactamente, ¿verdad? Debemos tomarla con agradecimiento, ¿m? Porque ese cuerpo en el madero, ahí fueron llevados todos nuestros pecados, toda nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, así la tomamos, esa es la forma de tomarla dignamente, o sea, con esa convicción, con esa forma. ¿M? Y examinándonos, claro, lo que él hizo, me vistió, me cambió de vestidos, me limpió para poderme sentar a la mesa del rey y recibir. ¿Cuántos han sentado a la mesa del rey a recibir? Alguna vez un hombre le habló a Jimmy, le dio una profecía y le dijo, hace muchos años, me acuerdo, estábamos recién casados, y le dijo, bueno, algunos, no, como 3 años, recién casados. Y entonces le dijo, es que ¿cómo fue? Le dijo algo así como que tenía la mesa delante de él, pero no había tomado nada. Y yo decía, Señor, ¿y cómo? Para mí siempre fue ¿cómo toma uno? Por fe, Señor, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo tomo de la mesa? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo agarro y me lo traigo? ¿Mm? ¿Estamos entendiendo? Fuimos llamados a la mesa del rey. La maldición, ¿cómo entró a la humanidad la caída y la maldición? ¿Cómo entró? ¿Pero cómo? ¿Cómo? 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 Al recibir la manzana de... Comiendo. Claro. La maldición y la caída del hombre entró comiendo.
¿o no? Sí. La maldición sale ¿cómo? Comiendo. Entró la muerte, entró la enfermedad, entró la desgracia, la tristeza al hombre, ¿cómo? Comiendo. ¿Y qué comió? Ahorita vamos a ver qué significaba esa manzana. ¿Y cómo sale? ¿Cómo se revierte? Comiendo. ¿Comiendo qué? Cuerpo. ¿Y la sangre? ¿Verdad? Porque el cuerpo, o sea, el pan o el cuerpo del Señor es solamente una parte de la Santa Cena, pero debemos unir las dos. El cuerpo y la sangre. Bueno, eh, vamos a mirar Juan. No, este no. Esta cita no. Vamos a mirar Salmo 78, 25 y 26, creo. Salmo 78, 25, ¿qué es lo que dice, por favor? Y creo que el 26 también. Salmo 78, 25. Por favor, ¿quién dijo yo? Si alimentaron con comida, se alimentaron con comida de ángeles, Dios les dio todo lo que podían consumir. Ok. Aquí en este salmo, en algunas versiones dice con comida de ángeles, otro dice con comida de nobles. Todos ellos comieron pan de ángeles. Exacto, pero era maná, estaba hablando del maná, ¿verdad? Dios, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, Dios les dio maná, que era el pan del cielo, ¿cierto? Y entonces de pronto el pueblo, al comer ese maná, ese pan del cielo, era comida de fuertes. O sea, digamos la traducción hoy, algunos le dicen comida de ángeles, comida de nobles, otros usan otros, pero es comida que fortalece. O sea, ellos eran fortalecidos, no necesitaban nada más. Porque uno dice, bueno, pero ¿y dónde está la proteína? ¿Y dónde está la fibra? ¿Y dónde están las vitaminas? ¿Y dónde? No, porque apenas comiendo unas hojuelitas ahí que caían y ya. Pero era el pan del cielo y no necesitaban nada más. Con eso eran fortalecidos, eran rejuvenecidos, eran levantados, tenían fuerza. Era el pan que venía del cielo. Los mortales comieron pan angelical y Dios les envió comida hasta saciar. Exacto, pero era eso. Pero miren lo que este pueblo hizo o le dijo a Dios comiendo el maná. Miremos Números 11 del verso 5 y 6. Números es como el despuesito de Génesis. ¿Números qué? Números 11, versos 5 y 6. Números 11, versos 5 y 6. Como nos acordamos del pescado que comimos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido la atención. Miren este pueblo cómo era. O sea, comían, nombraron 6 cosas: pescado, melones, puerros, cebollas. Bueno, nombraron 6 cosas, el número del hombre. Pero nunca se lo comieron en libertad, siempre en esclavitud. Y uno en esclavitud, ¿cómo come? O sea, primero, no le van a dar lo mejor. Segundo, no le van a dar para que se satisfaga y se sane y no, nada. ¿Verdad? Exacto. Y de pronto, ¿quién sabe en qué estado y en qué condición? Pero no más contar de la perrita. ¿Cuántas toneladas se comen son 400 toneladas? ¿Cuántas toneladas? 5 toneladas al mes. Te comieron. Entonces decía el hombre, nosotros no es que está premium y no, lo que viene, revolvemos. De lo que está más a punto de hacerse primero. Y él llegó, era Nicky Cruz, prima de serie. Ya está poniendo. Ya la tenemos. Pero es Entonces, el pueblo decía, estamos cansados de maná. Y alguno puede decir, ay, pero aquí solo hablan de gracia. Todas las veces gracia y gracia. Solo hablan de Jesús, no hay otra enseñanza. ¿Verdad? De perdón de pecados no hay otro.
pero es que no lo hemos entendido. Ellos no lo entendían en su momento, no sabían que era el pan del cielo, no lo entendían. Y a pesar de que era el pan del cielo, y a cada uno le sabía a lo que más le gustaba. O sea, si a alguno le gustaba mucho la miel, le sabía miel. Si a alguno le gustaba la carne, le sabía carne. Si a alguno le gustaban las papas fritas, le sabía papas fritas. ¿Mm? O sea, le sabía lo que más le gustaba. Era pan del cielo, era pan de Dios. Y sin embargo, lo rechazaron. ¿Y hoy qué pan del cielo tenemos nosotros? Pues el cuerpo de A Jesús. Su cuerpo y su sangre. A Jesús. Él es nuestro pan del cielo. ¿Y cuántos lo rechazan? ¿Cuántos rechazan la gracia para decir, no, 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 no? Es que yo tengo que, yo puedo, a mí me falta, ¿sí? Necesito que. Y entonces estamos rechazando a Jesús. Ah, no, pero yo no estoy rechazando a Jesús, yo sí creo en Él, yo nunca lo he negado. Pero es que lo negamos cuando no aceptamos su sacrificio en la cruz y creemos que nosotros tenemos que hacer algo más para ganarnos la bendición del Señor, la respuesta de Dios, si es que Él ya nos la dio con Jesús. Después de que el pueblo llegó a la tierra prometida, pues ellos dejaron de recibir el... ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegó Jesús? O sea, que no tuvieron ni una ni la otra. ¿Cómo así? No tuvieron el pan del cielo que les caía. Ah, ok, pero tuvieron Pascua. Ellos celebraban la Pascua. ¿Mm? La Pascua era, o sea, para la primera Pascua fue cuando ellos salieron de Egipto, que ahorita vamos a mirar. O sea, fue su primera Pascua. Ahí comieron el cuerpo de Jesús. ¿Mm? Bueno, entonces, miren lo que ese pueblo decía. Entonces, pero Sin saberlo, ellos representaban a Jesús. era un pan del cielo que los fortalecía. Era pan, como para nosotros el cuerpo de Jesús hoy. Nos fortalece. ¿Por qué? Porque si el hígado está más dañado, si el riñón está dañado, si la tensión arterial está mal, ¿cómo estamos? ¿Fuertes o débiles? Débiles, ¿cierto? Entonces, lo que hacía ese pan era que los fortalecía, era el pan del cielo. No podemos asimilarlo a una santa cena, pero sí era un pan del cielo. ¿Mm? Y el agua también era agua viva. Era agua, sí, donde ellos querían encontraban agua, o sea, ellos nunca se murieron de sed ni estuvieron deshidratados. Cuando ellos necesitaban agua, el Señor siempre les hacía brotar agua de donde fuera. ¿Mm? Y entonces, este pueblo estuvo, o sea, dijeron cosas que no es, para no leer todas las citas que tengo, en Números 21, para que las miren ustedes en su casa, el Señor se molestó con ellos por todo lo que estaban diciendo. Números 21. 21, el verso 5 y el 8, para que lo miren después. Y entonces vino una plaga de serpientes ardientes. ¿Qué eran las serpientes ardientes? Eran serpientes que cuando picaban se sentía fuego, ¿no? En el cuerpo, o sea, como si fuera fuego. Y entonces Moisés fue y le dijo, Señor. Entonces el Señor dijo, coge una serpiente de esas y ponla en un asta. El asta era como una cruz. Y ponla en alto. Y todo el que se ha picado por una serpiente y mire el asta con la serpiente ahí incrustada, va a ser sanado. Representar, o sea, para nosotros era la sombra de que tenemos que mirar a Jesús, no mirarnos nosotros, sino mirar su obra. O sea, me justificó, me limpió, me puso las vestiduras, me puedo sentar a la mesa del rey y recibir y comer. ¿Mm? Era la representación de eso porque el pueblo estaba rechazando el pan del cielo. Vamos a mirar Juan. Vamos a estar un momentito en Juan. No, ellos no entendieron. Es que venían de la esclavitud, venían de las costumbres de los egipcios, de tener ídolos.
Y entonces ellos pues venían de ahí, ellos no habían nacido de nuevo, nosotros sí. Entonces ellos tenían que hacerlo a la fuerza. Yo no puedo ya hacer esto, yo tengo que portarme bien, yo ya no tengo que mirar este ídolo, yo ya no tengo que hacer aquello, sino que tengo que, era eso, ¿no? Y si lo hago mal voy a ser castigado. Pero bajo la gracia, él ya lo hizo y ya fue castigado por mí. O sea, suena demasiado bueno para ser cierto. A veces pareciera que, ¿sí será? Porque es que todos venimos de una religiosidad, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un ratito, nos enseñaron y venimos con culpabilidad, con castigo, ¿no? Y además el mundo es así. O sea, nada me dan gratis. Exacto, tenemos un reflejo en ese momento que es en la parte natural, que todo te dicta lo contrario, entonces uno dice como que Claro, entonces, Estamos condicionados. entonces vamos a mirar Juan 6. ¿ok? Juan 6, 49 al 51 primero. ¿Cuál es el libro? 49 al 51, ¿quién lo tiene? Y otro va buscando Juan 6 del 56 al 59. Y otro va buscando Juan 3. Bueno, yo, Juan 6. 6. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ok. Este es el pan que desciende del cielo para que, que de él come no muera. Más que 51. Yo soy el pan vivo del cielo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, está hablando del pan, de su cuerpo. Es el pan que viene del cielo. Los antiguos comieron maná, a pesar de que ese maná los fortalecía, murieron. ¿Mm? Les daban. Y le- Sí. sí. Pero cuando nosotros recibimos de ese pan que es él nos satisface adentro, nos llena. ¿Mm? Y tenemos vida eterna. No vamos a morir eternamente. Vamos a mirar ese mismo capítulo, versos 56-59. ¿Sergio lo tiene? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Hasta el 58. 59. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ok. Ese comer es la palabra griega trogo, que es comer y así, masticar con sonido. Masticar con sonido. Entonces es comer el pan. O sea, no es algo simbólico ni es algo, ¿no? Es coma. Coma. Y el que come de este pan, o sea, ¿cuál es la manera de permanecer en él y que él permanezca en nosotros? Ahí lo digo. Muy bien. Vuélvelo a leer, el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Exacto. ¿Cómo permanecemos en él? ¿Ustedes se acuerdan de la vid? Que decía que cuando dice que la vida hay que permanecer en él y él en nosotros, y el que no hace eso es cortado. ¿Cómo permanecemos en él? Con la Santa Cena, comiendo y bebiendo, o sea, recibiendo a Jesús, su cuerpo y su sangre. Vamos a mirar Juan 3, 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien. O sea, así como Moisés levantó esa serpiente y el que la miraba
era sanado. Asimismo, cuando el Señor fue levantado en la cruz, ¿verdad? Cuando nosotros miramos esa cruz y sabemos lo que sucedió ahí y además que resucitó, vamos a tener ¿qué? Vida eterna. ¿Mm? ¿Y la vida eterna qué es? No, pero ¿qué es? Ah, bueno, es para siempre, muy bien, pero ¿qué es? ¿Qué es la vida eterna? Y el paraíso. O sea, ¿que la vamos a tener cuando no estemos aquí? No. Si yo como hoy recibo vida eterna. Yo ya tengo vida eterna, ustedes tienen vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Permanecer en él. ¿Y qué pasa si yo permanezco en Jesús? Que voy a ser levantada igual con Jesús el día o sea, voy a ser resucitada. Vamos a dar fruto. Muy bien, eso es. Vamos a... Estamos estupendas, hoy llegaron estupendos. Que vamos a dar fruto. Todo lo que tiene vida. A ver, si yo tengo esta pulsera, yo la tengo ahí. Y mañana, ¿cómo va a estar? Igual. ¿Y en un año cómo va a estar? Negra. Bueno, pueda que esté negra, ¿verdad? Pero no va, o sea, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Si yo pongo una mata aquí, ¿verdad? Que tiene flores y tiene hojas y está linda, ¿qué va a suceder en 2 meses? Que va a crecer y va a dar fruto, no va a estar lo mismo, ¿verdad? Eso es vida y vida eterna. Él vino a darnos vida. ¿Para qué? Para que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Para que en todas las áreas de nuestra vida demos ¿qué? Fruto. Para que crezcamos, para que avancemos, para que crezcamos, para que demos fruto en cada área de nuestra vida. Eso significa vida y es eterna. ¿Por qué? Porque empieza en el momento en que recibí al Señor Jesús. ¿Y cuándo se termina? Nunca. El día que yo me vaya de esta tierra, sigo con vida y eterna. Seguiré dando fruto y seguiré creciendo y prosperando en revelación y una manera increíble con el Señor. Pero seguiré, no va a quedar estancada ahí, no. Seguiré creciendo. Está escrito que los 24 ancianos se postran ante el Señor. Y porque cada vez cada segundo cada minuto, les he revelado algo eternamente, una revelación cada momento. Y nos sana al Señor y se postran ante Él. Yo digo, ¿cuántas revelaciones hay? ¿No? Y es eterno, eso no se va a acabar. Entonces vamos a seguir creciendo y avanzando en Él. En lo que nos toque hacer allá. Porque allá no vamos a estar tocando allá la arpa aburridos, no. Allá tendremos nuestro propósito también lo cumpliremos allá de una manera distinta, pero lo cumpliremos y ya será distinto todo. Bueno, entonces, ¿estamos o no estamos? Eres lo que comes, ¿estás de acuerdo? Acompañamos. Sí, acompañamos. No quiero perder nada, pero... Sí. Y hay que amarla. Cuando nosotros comemos del Señor, comemos de su amor. Porque Él se colgó en esa cruz. ¿Cuál fue la motivación principal? De Dios Padre y de Dios Hijo.
y de Dios Espíritu Santo para todo lo que hicieron y siguen haciendo. El amor fue la motivación principal, amor. Amor. Y entonces, él permitió que su cuerpo fuera roto. ¿Por amor a quién? A mí. Personalícelo, a mí. Entonces, cuando yo como de ese pan y bebo de esa sangre, estoy comiendo y bebiendo ¿qué? Amor. El amor de Dios por mí. Me lo estoy comiendo. Me lo estoy, o sea, estoy poniéndolo dentro de mí. ¿Mm? Entonces, la comunión no es que tengo que hacerla, no es hacerla, es recibirla. La recibimos del Señor, ¿verdad? Y recibimos el amor de Él con su cuerpo roto y con su sangre derramada. Por esas llagas que Él sufrió, o sea, las llagas que son, cada latigazo que le lanzaban, le hacía una llaga. ¿Mm? O sea, recuerden que el látigo tenía siete, o sea, era un látigo y tenía como siete ramitas, ¿no? Y en la punta de cada ramita tenía un gancho. Entonces le lanzaban el latigazo y al lanzarle el latigazo, 7 látigos más chiquitos le caían en el cuerpo y encima le arrancaban piel. Por eso dice Isaías que él quedó sin forma humana. O sea, nosotros vemos las películas de Semana Santa y creemos que sí, que él, pues que por ahí, un poquito hay unas cositas de latigazos, un poquito de sangre. No, él quedó sin forma humana, quedó deforme, no había forma en él, no había belleza. Le arrancaron sus barros, o sea, no había belleza en él. ¿Mm? ¿Qué dijimos? Dijimos que al comer el cuerpo del Señor y beber su sangre, comemos su amor. Porque lo que lo motivó a Él y a Dios Padre para hacer esa obra en la cruz fue el amor por nosotros. Y estamos diciendo que por sus llagas fuimos sanados. O sea, estamos diciendo que, y fueron 39 latigazos, imagínese usted. 5, 10, 15, 20, 25, 30, o sea, y eso no se terminaba. 39. Y arrancando de lo arrancado. Y entonces, por esas llagas, gracias a eso, que era lo que nos correspondía a nosotros, el castigo, y ese dolor es el dolor de cualquier enfermedad, del cáncer, de la leucemia, bueno, yo qué sé, de Ahora le puede decir, usted no sabe mi dolor. Pero eso sí, claro. Entonces, cuando salieron de Egipto, venían de 400 años de esclavitud. O sea que esos esclavos habían sido esclavos toda la vida. ¿Cómo creen que estaban físicamente? Acabados, ¿cierto? Pero resulta que hicieron la Pascua, y la Pascua era comer el cuerpo de un cordero. Era la sombra de comer el cuerpo de Jesús, era la sombra. Porque el Antiguo Testamento es la sombra de lo que hoy nosotros tenemos. Entonces, se lo comieron, ¿y qué sucedió esa noche? Fueron sanados. ¿Qué pasó? Sí. Vamos a mirar Salmo 105:37. Yo creo que este tema está muy interesante y lo vamos a terminarlo. 105:37. Solo el 37, sí. Bueno, el 36 y el 37, por favor. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. O sea, eso fue lo que pasó esa noche, o en ese tiempo, en esos días. Esa noche fueron heridos de muerte los primogénitos de Egipto, de los que no tenían la sangre puesta en los dinteles.
las primicias de toda su fuerza. Ujú. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus y no hubo en sus tribus enfermos. Ok. ¿Cómo lo sacó? Ricos. Sanos y ricos. ¿Y salieron enfermos? Sanos. ¿Alguno cojeaba? ¿Saben que esa palabra enfermos ahí se refiere mucho a las piernas? Porque la muerte empieza por las piernas. O sea, cuando una persona ya no camina, ya no, ahí se debilitan las piernas y empieza la muerte a caminar. Entonces, lo sacó, se refería básicamente, o sea, a todos sanos, pero le sanó las rodillas, le sanó las piernas, salieron corriendo, saltando, danzando, dando gracias. Los viejitos, los jóvenes, todos salieron sanos, ninguno, así, yo veía las películas de Semana Santa, ¿se recuerdan eso? Y algunos llevaban a otros en camillas, no, así no fue. Todos salieron sanos y salieron empobrecidos, salieron ricos. ¿Por qué? Porque hay un secreto en la Santa Cena. Además de todo lo que estamos viendo, estaban en maldición. La maldición es esclavitud. En la esclavitud nos quitan, nos roban. Ellos no tenían bienes, ellos no comían bien, ellos estaban enfermos, estaban angustiados, preocupados porque no podían cumplir la cuota que les tocaba cumplir. Y como no podían cumplir la cuota de adobes o de ladrillos que tenían que hacer, entonces los castigaban. Entonces ellos ni dormían pensando en todo eso porque no podían cumplir con lo que tenían que hacer. Pero esa noche, primero fueron sanados y salieron de la maldición a la bendición. ¿Y por qué a la bendición? Porque está escrito que la bendición trae riquezas y no añade con ella tristezas. ¿Y cómo salieron ellos? Ricos y sanos. O sea, ¿qué pasó? Tomando esa cena, o sea, comieron el cordero y la sangre la untaron. O sea, el símbolo de Jesús, la sombra de Jesús, no el símbolo, la sombra de Jesús, de su cuerpo y su sangre. Entonces salieron de la maldición a la bendición. Entonces, si por comer entró la maldición, en la medida que vamos comiendo el cuerpo del Señor, se va revirtiendo la maldición y se va convirtiendo en bendición en nuestra vida. O sea, en otras palabras, eso sucedió. Algo más que sucede con la Santa Cena, a ver, ya son las 12. Algo más que sucede con la Santa Cena es que cuando Adán y Eva comieron el fruto que no debían comer, a ver, ellos tenían sus ojos abiertos a Dios. O sea, ellos veían a Dios, ellos estaban viéndolo a Él, ellos eran perfectos, ellos no necesitaban nada, porque tenían al Señor. ¿O no? Sí. Eran perfectos, no necesitaban nada porque tenían a Dios y lo veían a Él. En el momento que comieron de la manzana del árbol prohibido, ese árbol era el árbol de la ley, de lo que significa para nosotros hoy la ley. Dios les dijo, no coman de eso, no coman de eso, pero el diablo los engañó y comieron. Al comer ellos de eso, sus ojos se cerraron al Señor y se abrieron a la ley. ¿Qué significa? Se vieron desnudos. Ay, me hace falta ropa. No estoy digno para presentarme ante el Señor. Y entonces, ¿qué hicieron? Se escondieron. Antes estaban dignos. Soy perfecto. Me presento al Señor y caminaban con Él todos los días, todas las tardes. No necesitaban nada. Pero cuando se cerraron sus ojos a la gracia, al amor de Dios, al Señor, y se abrieron a la ley, o sea, a lo que yo tengo que hacer, siempre va a faltar algo. Y entonces ya no eran dignos. Entonces el Señor les dijo, oigan, ¿dónde están? Los estoy buscando, ¿dónde están? Entonces estamos escondidos. ¿Y por qué? Porque estamos penosos. ¿Por qué? Porque es que estamos desnudos.
¿Mm? Ya no eran dignos de estar en la presencia del rey. ¿Mm? Porque uno mismo jamás puede proveerse todo lo que necesita para el Señor. Tiene que tener sus ojos puestos en Él. Y entonces ahí empezó la ley. Ahí empezó el hombre, ahí empezó la caída. Y como empezaron a caer, vino la maldición. Y como el hombre mismo no se puede salir de ahí y entró el pecado, entonces no es maldición, hasta lo que vemos hoy. ¿Está entendido? ¿Ustedes se acuerdan del camino de Maús? Pues después de que el Señor resucitó, resulta que iban dos por ese camino e iban conversando de lo que había sucedido, ¿no? Y porque eran parte de los discípulos, no de los 12, pero sí de los discípulos del Señor. Y entonces era Cleofás y su esposa los que iban de camino, aunque el nombre de ella no se nombra, pero era la esposa. Entonces iban de camino y de pronto el Señor los alcanzó y se puso a conversar y a conversar con ellos y les dijo, oigan usted, y entonces ellos le dijeron, ¿es que usted no sabe lo que pasó en Jerusalén? No sabe, no se ha enterado. No, ¿qué pasó? No, pues del crucificado del Señor, que lo crucificaron y le contaron. Y bueno, y entonces siguieron conversando con él y contándole todo. Y entonces, como ya era tarde, entonces lo invitaron a la mesa, a la casa, le dijeron, camine y a la casa. Y entonces el Señor se sentó, pero entonces él ya no fue invitado, sino que resulta que se sentó y de pronto resultó de anfitrión, porque él fue el que partió el pan. Y cuando él partió el pan y les dio, se les abrieron los ojos. Y cuando se les abrieron los ojos, o sea, se cerraron los ojos a la ley y vieron al Señor otra vez, o sea, lo conocieron, porque solamente bajo la gracia podemos conocer de su amor, podemos conocer de su bondad, podemos conocer de lo que Él ha hecho de nosotros, podemos conocer quién es Él. Todas esas fortalezas que tenemos en nuestra mente de castigo, de condenación, de todo lo que nos falta hacer, de todo lo que eso nos aleja del conocimiento de quién es el Señor realmente. Entonces se les abrieron los ojos, pero ¿cuándo se les abrieron? Cuando lo reconocieron. ¿Pero por qué? Porque comieron de la cena que el Señor, que ellos tomaron. No. Oigan esto, todo lo que nosotros tomamos por nuestra cuenta nos trae problemas. Pero lo que recibimos del Señor viene de Él y es bendición. Eso significa que todo lo que nosotros hacemos independientes de Dios, muy probablemente nos trae problemas. Y nos ciega los ojos, o sea, nos cierra los ojos, estamos cerrados al Señor. Pero cuando estamos de verdad metidos, Él en nosotros, nosotros en Él, en revelación, conectados con el Señor y haciendo su voluntad, entonces allí estamos en bendición y recibiendo de Él. Una de las alabanzas que pusimos hoy era que porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Si alguno se tiene que ir, fresco. Bueno, lino fino, lino limpio y resplandeciente. ¿Qué significa eso? El lino, el vestido nuestro, son las obras justas. Y las obras justas es lo que hacemos conforme a la voluntad de Dios. Esas son las obras justas. O sea, todo lo que yo hago en mi propia buena intención, en mi voluntad, en lo que a mí me parece bien, en lo que yo creo perfecto para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mi trabajo, es mi intención. Pero es la voluntad de Dios. Yo me puedo parar aquí a predicarles lindo. ¿Y será eso lo que Dios quiere? ¿O qué quiere? Y yo puedo hacer lindas charlas. Y pueda que les esté diciendo lo correcto. Pero es la voluntad de Dios. De pronto me quedo sin nada.
Pero si estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer en su voluntad, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces, mis obras, o sea, estoy tejiendo mi vestido para cuando Él llegue, tengo un vestido lindo para recibir al Rey. ¿Mm? Un vestido de novia lindo para recibir al Rey. Entonces, más o menos en esas, vamos a mirar otra, bueno, no, ya la leemos. Tranquila, tranquila, mi María Consul, hágale. Oigan esto, cuando dice que salimos con riquezas, a veces hay personas que dicen, ay, es que el evangelio de la prosperidad. ¿Mm? Y el problema, o el que tiene, pero... Y, a ver, el problema de las riquezas no es en sí el dinero, es el amor al dinero. ¿Mm? O sea, ¿cómo está mi corazón con respecto al dinero? Si mi corazón con respecto al dinero está libre, o sea, sé que es para mí y para dar, para bendecir al Señor, para bendecir y hacer su obra y para, obviamente, claro, algo se va a quedar conmigo, ¿no? Pero para dar. Entonces, Dios sabe que soy un vaso al que se le pueden dar riquezas. Pero si estoy en avaricia, en temor, en seguridad, en que yo no doy, entonces, ¿qué sucede? Todavía no estoy lista para las riquezas. ¿Mm? Entonces, el problema ahí, si soy materialista, si soy avaro, Señor, ¿qué hago? Señor, límpiame. Si ya me limpió de eso, Señor, que esa limpieza se manifieste en mi vida. Yo lo confieso y soy limpia de eso. ¿Mm? Ahora vamos a mirar. Bueno, yo quiero terminar esto, ¿sí? Nos vamos un poquito. Con respecto al dinero, cuando hay gente, yo conozco gente de pueblo, y hay gente que Dios le dio mucho para que muy prósperos económicamente y después quedaron muy mal. Eso qué quiere decir que Dios les dio, pero no supieron manejar. A ver, yo quiero preguntar, ¿Dios les dio? Sí, no solamente. ¿Dios les dio? Prospera. A ver, muchas personas, inclusive dentro de la iglesia, pueden tener economía. Pero no significa que Dios los esté bendiciendo. Porque, o sea, tiene que haber muestras de eso. ¿Mm? Vamos a mirar 4 citas bíblicas que quiero que tengamos presentes y nos vamos. ¿Vale? ¿A qué? A memorizar, bueno. Sergito, me buscas Hechos 2, 46 y 47. Señora Chu, Hechos 2, 42. Patti, Hechos 27. Sí. Y Dorita, 1 Corintios 10, 16, por favor. Los que tienen la Biblia. Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, 42. Hechos 27 y 1 Corintios 10, 16. Por favor. A ver, ¿quién tiene Hechos 2, 46 y 47? Por favor, Sergio. Y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Ok, ¿cómo empezó? Y perseverando unánimes cada día. Perseverando unánimes cada día, ¿en qué? ¿Haciendo qué? Y partiendo el pan en casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ok, muy bien. Hechos 2, 42, ¿quién lo tiene? Por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la hermandad y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. Hechos 27, ¿quién lo tiene? El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iban a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando. Solo el 7. Sí, señor. Sí. Y prolongó su discurso hasta la medianoche.
Y ahí fue cuando se murió Eutico, creo, porque predicaba harto. Se durmió y se murió. Se durmió y se cayó de por allá como del tercer piso y se mató y luego, luego, sí. Y Primera de Corintios 10:16, ¿qué dice? Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Ok, son preguntas. A ver, ¿qué hacía la iglesia primitiva como algo central en sus reuniones? La cena. Todas las citas bíblicas son de la iglesia primitiva. Y algo importante es el partimiento del pan y tomar el vino, ¿verdad? Era algo central, pero lo importante es hacerlo con revelación. Hoy hemos dejado eso de lado. Hoy nos centramos más en la predicación, nos centramos más en muchas otras cosas, en la música, en todo. Es parte de, claro, pero algo muy importante, que yo diría que es casi que lo central, es la Santa Cena. Y como iglesia lo hemos dejado, porque la iglesia primitiva se reunían diariamente a hacer eso. Y claro, se predicaban, se enseñaban, se ministrarían, me imagino, verían milagros, muchas cosas pasar dentro de sus reuniones, pero el objetivo era reunirse a la cena del Señor, o uno de los objetivos principales y centrales. Entonces, por eso hoy yo espero que haya quedado este tema claro, ¿verdad? Creo que lo resumimos, pero fue conciso o contundente, para que de hoy en adelante tomemos la cena del Señor de una manera distinta. Sepamos que nosotros debemos volver a los inicios, ¿verdad? Como a la iglesia primitiva, a lo sencillo. La Santa Cena es sencilla, pero no significa que por ser sencilla no sea poderosa, porque eso nos puede hacer equivocar. Ah, como es tan sencillo, no tiene poder. No, no, es sencilla, pero es muy poderosa. ¿Y el poder quién se lo da? La fe. Muy bien, ¿la fe de quién? De nosotros. Exacto. Alguien puede tomar aquí Santa Cena y otro puede tomar aquí Santa Cena. Este la toma sin entendimiento y por tomar. Y este otro la toma dignamente, examinándose, creyendo que está comiendo la sanidad del Señor, creyendo que está saliendo de la maldición a la bendición, creyendo que está recibiendo del Señor. ¿Qué necesita hoy? Si en Jesús tenemos todo y en la Santa Cena estoy recibiendo a Jesús, su cuerpo y su sangre molido y partido y su sangre derramada por mí, por amor, ¿qué más puedo recibir? Sabiduría, revelación, provisión, discernimiento, todo lo que yo necesite, el milagro que estoy necesitando, la puerta abierta. Es que en Él está todo y si lo recibo, estoy sentada a su mesa, ¿o no? ¿Estamos? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy declaramos, Señor, esta semilla tuya en cada corazón y declaramos que estás tú, Señor, allí haciendo que esas semillas den fruto. Señor, gracias porque esta semilla queda cubierta con tu sangre preciosa, Señor, y el enemigo no se la puede robar, no la puede quitar. Y esta semilla en cada corazón dará fruto y fruto en abundancia. Y te damos gracias, Señor Jesús, gracias, gracias. Amén. Y vamos a participar de nuestra Santa Cena.